Bienvenidos a esta nueva charla de la empresa Italcol. El día de hoy tenemos una charla bien importante en la cual nos está acompañando el doctor Mauro Álvarez, quien es un bioquímico de la empresa Steam Chile. Nos compartirá hoy su experiencia de una charla acerca de cómo es el manejo bioseguro de materia orgánica producida en las granjas acuícolas, principalmente cómo se trata la mortalidad de tipo para que esta práctica sea pues sostenible, sustentable y sobre todo eliminar riesgos en nuestras granjas acuícolas. De principio, dar las gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de participar en este tipo de instancia. Soy bioquímico de profesión, llevo 10 años aproximadamente trabajando en la industria en varios temas de desarrollo de productos y más que nada de atención al cliente. Mientras se carga el ensilaje, bueno, en realidad nuestra industria se ha dedicado prácticamente a producción masiva de salmones aproximadamente 30 años, pero en los últimos 20 o 10, para ser más exacto, después de la crisis sanitaria, es que comenzó a ser reglamentado de una forma sanitaria y medioambiental para promover la sustentabilidad. Ahora, para que tengan una idea de lo que implica nuestra industria, voy a dar un par de slides de producción muy breve y luego pasaría al tema principal de la charla, que es el ensilaje o tratamiento de la mortalidad o materia orgánica. La producción en Chile el año 2019 abarcó aproximadamente casi 1000 toneladas de productos entre salmón atlántico, salmón del Pacífico y trucha. Lo cual para Chile implica un nivel de exportación. A ver, aquí están los símbolos. Un nivel de exportación de aproximadamente 4.600 millones de dólares, que implican el 8% de las exportaciones chilenas, siendo el cobre, como muchos sabrán, nuestro principal producto, pero el salmón cae en el segundo lugar, si es que tomamos en consideración de que los dos productos principales son cobre. ¿Ah? Ahora, nuestro mercado, si bien es cierto esta información, la información que les estoy mostrando corresponde al reporte de sustentabilidad de AquaChile, la verdad es que refleja muy bien en cómo opera la industria en general. ¿Ya? Nuestros mercados principales son Estados Unidos, Japón, Rusia y en los últimos años Brasil ha aumentado de forma importante. ¿Ya? Pues bien, es un producto que de por sí o por los niveles de producción genera una gran cantidad de materia orgánica que no puede ser aprovechada para el consumo humano porque como es un proceso biológico, muchos de sus individuos mueren antes de llegar a ser producto terminado. ¿Ya? Principalmente la materia orgánica, cuando hablamos nosotros como ensilaje, es pez que no ha alcanzado su desarrollo completo en los distintos estadios y no puede ser procesado para consumo humano. ¿Ya? Hoy en día, la materia orgánica que se pierde aproximadamente es el 5% de la producción total. ¿Ya? En toneladas, bueno, esas son aproximadamente, no recuerdo bien, no hay cifras oficiales porque no están todavía totalmente reflejadas en nuestros organismos gubernamentales. ¿Ya? Pero, para hacerlo un poquito más didáctico, este tema del ensilaje, yo quería hablarles de que es muy antiguo el término, viene del latín que significa graneros bajo tierra, que al final son las
acciones que hizo la humanidad para salvaguardar su producción o el exceso de su producción. Hoy en día está aplicado ampliamente en tecnologías diversas, como son, por ejemplo, el silo para agropecuaria, mantener pasto para el invierno o las épocas de escasez, o incluso los granos, como maíz, trigo, cebada, para poder mantener la producción de los distintos subproductos a lo largo del año, ¿ya? Pues bien, ¿qué significa un ensilaje propiamente tal? Y es un proceso en que se trata de mantener la calidad de esa materia orgánica para poder generar materias primas utilizables para otros fines y maximizar su calidad. Perdón. Ok. Ahora, el ensilaje fue aplicado a la industria salmonicultora tanto por normativa perdón, me cuesta todavía un poco la aplicación, acá está, tanto por la normativa con respecto a eliminar focos de posibles transmisión de enfermedades, que fue aproximadamente después de Lisa, que fue la gran crisis de nosotros y el exceso de mortalidad en la producción. Y hoy en día ha salido una nueva resolución respecto de la calidad de ese ensilaje, es decir, ya se aplican leyes no solo de tratar, sino que de tratar de forma adecuada para obtener una buena calidad de esa materia prima. Por la parte sanitaria, el mayor punto de enfoque del ensilaje es inactivación de algunas enfermedades de alto riesgo, de alto contagio. En el salmón, el ISA es devastador una vez que se da un brote. Y o sea, hay mucha publicación científica respecto de que la solo acidificación de la mortalidad permite destruir los virus desnudos como el ISA, es decir, que tienen una menor protección frente a ciertos agentes químicos. Y tan solo con 8 horas de exposición a un ácido, por ejemplo, ustedes son capaces de eliminar la infección propiamente tal dentro de esa mortalidad. Ha sido avalado por universidades a nivel global. Uno de los últimos casos de estudio para enfrentarlo fue realizado acá en Chile respecto de certificar de que este proceso era efectivo y permitía el traslado de la mortalidad de centros que en nuestro país, los centros de cultivo, están muy lejos de las plantas procesadoras o de los lugares de tratamiento de esta materia orgánica. Pues bien, la normativa no era limitante, permitía tratar la mortalidad de 3 formas. La más común y la que se practicaba mayoritariamente antes del 2012 era una simple acidificación para luego ser incinerada esa materia orgánica en la mortalidad y arrojada, arrojada al vertedero, a los rellenos sanitarios municipales, lo cual a medida que crecía la producción en Chile se hizo cada vez más difícil de realizar porque los rellenos sanitarios no están diseñados ni contemplados para recibir esta nueva cantidad de materia orgánica. Luego de eso, habían 2 posibilidades aristas, que es el compostaje y el ensilaje. El compostaje es sencillamente aplicar calor sobre 60 grados de forma continua para hacer un cocimiento, es decir,
cocinar prácticamente la mortalidad a modo de eliminar todos los virus o bacterias que pudieran haber, y mientras se mantuviera a una temperatura estable, eso podía ser almacenado indefinidamente, pero obviamente era algo muy costoso y muy difícil de llevar a práctica, sobre todo en los centros que están en mar abierto. Era imposible. Por lo tanto, la arista más sencilla era el producir una pasta o ensilaje con ácidos productos químicos para poder ser inactivado tanto las bacterias como los virus, y a su vez mantener esa calidad o impedir que se deteriore, que se pudra. ¿Okay? El proceso era muy sencillo y no recuerdo bien el año de esta referencia, 1980 y algo, por parte de la FAO, la Asociación de Alimentos a nivel mundial, que implica, en resumidas cuentas, tomar la materia orgánica, ingresarla a un moledor. Normalmente en esa época era una prensa de tornillo, mantenerla en un contenedor a modo de que los sólidos decantaran al fondo del recipiente para impedir tener demasiado líquido o agua en la mezcla, transportarla a una mezcladora, acidificarla y arrojarla en contenedores plásticos y almacenarla. Lo cual permitía tener un proceso relativamente sencillo, de bajo costo y para pequeñas cantidades. Hoy en día esto se ha tecnificado un poco, y para que tengan en cuenta más o menos lo que implica para nosotros en Chile y la producción que mantenemos, este es el esquema básico de un ensilador en mar. Corresponde a una estructura de unos 9 por 6 metros, en la cual bajo la superficie se mantiene toda la materia orgánica ensilada, pero llega por un transportador. Aquí más o menos está la estructura donde se muele. Hay recipientes para los ácidos que se ocupan, y la mezcla se almacena. Eso se retira del mar cada 1 o 2 meses aproximadamente. En tierra son estructuras aproximadamente de 2 a 6 metros, de 2 por 6, en cual el mismo principio, hay un moledor, hay una fuente de ácido, todo es automatizado, se tritura, se mezcla y luego se almacena en estanques de 5 a 20 metros cúbicos. Hay bueno, y el retiro normalmente, dependiendo de este estanque, es cada 2 o 3 meses aproximadamente. Ahora, la parte fundamental y en la que nosotros nos sentimos un poquito más confiados de hablar es respecto de cuáles son los ácidos que deben ser utilizados, cuáles son los productos químicos que deben ser utilizados, ¿ya? Hay dos posibilidades que comprenden a ácidos orgánicos e inorgánicos. De los orgánicos hay principalmente 3 que se comercializan, y bueno, de los inorgánicos ya la verdad es que no son utilizados, tanto por su riesgo hacia la salud de operadores como el riesgo ambiental, por las cantidades en que se ocupan y por lo peligroso que son su exposición al medio ambiente, ¿ya? En acuicultura en general, lo que más se utiliza son los ácidos acéticos y fórmicos, ¿ya? Ahora, independientemente del ácido que se utilice, hay diversos tipos
y la forma más simple de aclarar cuál es la vía correcta o cómo migrar hacia la forma más responsable de hacer un ensilaje es que, si bien los ácidos inorgánicos como el sulfúrico o el clorhídrico son productos de menor costo, tienen un alto impacto de corrosividad, lo cual deteriora las máquinas que ustedes utilizan para poder hacer el ensilaje y para poder contener y mantener este ensilaje. Y el costo real viene porque no penetra bien en la materia orgánica por sus propiedades químicas y requiere de mucho más tratamiento, post-tratamiento al momento de ir a la planta procesadora que recupera las proteínas o los ácidos grasos de esta ensilaje, ¿ya? Y el pH al cual se debe mantener es muy bajo, está dentro de los límites de exposición a piel o vías respiratorias. Un pH de este nivel es sumamente tóxico y si se generan vapores es muy probable que queme sus vías respiratorias. De ahí pasamos, o la industria pasó a lo que son los ácidos orgánicos, propiamente tal como el ácido acético, que comúnmente se conoce como, bueno, en la sal, en la casa se conoce como vinagre, que se usa para condimentar ensaladas, o el ácido fórmico, ¿ya? Que eso es un ácido un poco más sencillo y que tiene usos más industriales, ¿ya? Permite mantener un pH adecuado para inhibir el crecimiento de bacterias. Y la gracia es que al ser orgánico tiene mejor penetración en la mortalidad, en el ensilaje o la materia orgánica, y tiene menos corrosividad. Por ende, no destruye las maquinarias que ustedes usan para el ensilaje, ¿no? Es un poco más caro, obviamente, que el inorgánico, pero es más seguro de utilizar. Y finalmente, que es lo que actualmente se ocupa en la industria en general, o por lo menos en la industria chilena en general, son las mezclas de ácidos orgánicos no corrosivos, también conocidos como estabilizados o tamponados, ¿ya? Son mezclas fabricadas especialmente para tener todas las ventajas de un ácido orgánico, pero disminuir lo que es la corrosividad y por ende el riesgo tanto a la salud de la operación de ese tipo de producto como a su vez el riesgo ambiental. Un derrame de un ácido como este produce un gran impacto, un ácido como este produce un mediano impacto y el impacto que produce un ácido tamponado no corrosivo es prácticamente muy bajo. No puedo decir que es totalmente inocuo, pero es muy bajo. Para que se hagan una idea, prácticamente está dentro de los límites de corrosividad o de degradación del acero, por ejemplo, del agua potable, ¿ya? Pues bien, estos ácidos, hay una gran literatura, de hecho esto es parte en sí de la bibliografía que tienen nuestros colegas de BAF respecto de su amplia trayectoria y conocimiento de mezclas en ácido. De hecho, aquí hay muchos de sus productos estrellas, como el Amacil o el Luprosil, que se ocupan en distintos rubros. No todas las mezclas o no todas las composiciones son efectivas. Hay unos que mejor se comportan, como por ejemplo lo ideal es llegar lo más cercano a la curva de un ácido puro, pero sigue siendo todavía demasiado corrosivo para el contacto humano, que en este caso es el ácido fórmico, pero si logramos mezclar este ácido con una sal, disminuimos la curva llegando a, creo que aquí no sé, yo la había dibujado, pero bueno, no importa.
se me olvida que no tengo el puntero para mostrarles, perdón. Ya. Lo ideal es llegar a esta curva de un ácido puro para mantener un pH bajo el nivel de 4 y mejorar la calidad del ensilaje. Y lo que nuestros colegas de BAF hicieron es generar un producto que mezcla su sal con el ácido puro, a eso se le llama estabilizado o tamponado, logrando que esta curva sea similar, de hecho es casi imperceptible la diferencia en cuanto a la capacidad de acidificar la materia, pero le quita la corrosividad y la peligrosidad al producto, pasando de ser una mercancía peligrosa a una totalmente posible de transportar sin ningún tipo de regulación especial. ¿Ok? Que implica que un ácido fórmico peligroso, medianamente peligroso, corrosivo, pasa a ser llevado a una categoría de irritante, lo cual la IMDG, la Asociación Internacional de Clasificación de Mercancías Peligrosas, nos dice que este producto no requiere ni siquiera una avisación especial de transporte, siendo que su componente principal es el mismo que este. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de lo que significa un ácido fórmico puro, que es capaz de destruir 2 milímetros de acero por año. El agua, que tiene una capacidad de solamente correr 0,1 milímetros de un acero. Y el ácido fórmico, igual que su componente mayoritario es este, pero que ha sido medianamente neutralizado por su sal, un formiato, su sal química, y llega a niveles muy similares al agua, ¿ya? Siendo totalmente un producto casi inocuo. Ahora, ¿cómo toda esta teoría química que les he mostrado de forma muy parcial se refleja en el tema de la ensilaje y la preservación? Aquí hay contrastado dos tipos de ácidos estabilizados de diferente mezcla, ¿ya? Cuando lo que uno busca es mantener un pH bajo 4 de forma estable en el tiempo. Estos son grados días, yo siempre lo represento así, pero depende de la temperatura que ustedes tengan día a día. Se me hace más sencillo mostrar la estabilidad. Un ácido tamponado seguro, fácil de usar y de bajo riesgo, permite mantener mucho mejor la estabilidad en el tiempo del pH, porque en términos químicos se autorregula, no deja que los cambios sean muy bruscos. Si eso se produce, si uno logra que no se generen cambios en el pH, en la materia orgánica almacenada, uno mantiene la estabilidad de los componentes en ella. Es decir, no crecerán bacterias, por ende no se afectará su contenido, no se producirá la pudrición o el deterioro de la materia en sí. Pero estas variaciones de pH que se generan con un ácido que no lo es o que no está siendo bien procesado, genera un deterioro en la materia orgánica. ¿Por qué? Porque se hace imposible mantener una estabilidad en el pH. La principal herramienta que ustedes tienen, o la más fácil para medir estabilidad, es el pH dentro de esto del tema del ensilaje. Pues bien, ok, mantenemos el pH, todo se mantiene como debiera ser. ¿Y cómo se traduce eso en la calidad de este? Hay otros métodos para medir lo que se llama la frescura. Normalmente la materia prima de consumo o no consumo se mide el nivel de deterioro por
por un ensayo respecto de la liberación de los nitrógenos o que van directamente relacionados con el deterioro de las proteínas. ¿Ya? Las bacterias siempre prefieren degradar proteínas antes que cualquier otra sustancia en la materia orgánica, por eso es mucho más fácil determinar qué tan deteriorado está esta materia orgánica. Pues bien, estos gráficos de aquí son un símil de lo que vieron anteriormente. Un mal ensilaje produce altos niveles de deterioro y por ende altos niveles de amonio libre o amonio volátil libre, y posteriormente genera la acumulación de otro compuesto que es producto de la degradación de las proteínas de las bacterias, o sea, la degradación bacteriana de las proteínas, que se llama trimetilamina. ¿Ya? Es un compuesto final de la acción de las bacterias, es decir, lo que ellos desechan al momento de consumir las proteínas presentes en su materia orgánica. Pues bien, un mal ensilaje, mantener mal el pH, usar un producto inadecuado para el ensilaje, produce tanto el deterioro como la acumulación de detritus dentro del ensilaje, y eso va a disminuir la calidad de este. Un buen producto que permite mantener una buena estabilidad de pH, genera muy baja degradación. Esto es prácticamente una hidrólisis, es parte de la hidrólisis espontánea de las proteínas, la degradación natural de las proteínas. Y si bien, dado este ensayo que el monto inicial es elevado, tiene que ver nada más que con la calidad, es decir, qué tanto tiempo pasó antes de que yo generara la acción de ensilar esa materia orgánica. Pero a lo largo del tiempo, estos son niveles muy bajitos, a lo largo del tiempo esta acumulación es nula. Obviamente que si uno incorpora materia orgánica no fresca antes de ensilarla, se generan pics de aparición de estos productos. La idea es mantenerse bajo los 2, bajo el nivel 2 de esta trimetilamina, y mantener bajo 25 más o menos en los TPN para hablar de una materia orgánica fresca o bien ensilada, bien protegida. Aquí les presento un ejemplo de cómo impacta el hacer un buen ensilaje o un buen tratamiento de la materia orgánica. En este caso es un dato solamente de harinas experimentales de anchoveta, pero una materia orgánica fresca o bien ensilada me va a permitir aprovechar al máximo el rendimiento de extracción de proteínas de esa materia, pero a medida de que ésta se va deteriorando, producto del paso del tiempo, el que yo me demore en ensilar o el que haga un mal ensilaje, la cantidad de proteína que yo puedo obtener va disminuyendo, ¿ya? Aparte de disminuir las proteínas, bueno, aquí se ve la calidad o la cantidad de nitrógeno volátil, en que una materia orgánica sobre 25 ya se considera con una frescura media. No es mala calidad, pero no es lo mejor para obtener un buen rendimiento de proteína. ¿Ah? A medida que va aumentando, o en este caso disminuyendo, va aumentando los niveles de nitrógeno volátil, pero va disminuyendo la calidad de esta harina, van aumentando indicadores como de putrefacción, como son proteínas propias de eso, putrescina, cadaverina, van aumentando. También va aumentando, paradójicamente, lo que son las proteínas solubles.
Se habla de proteínas solubles, lo cual uno no quiere obtener en su materia prima porque al momento de que la planta procesa esto, en realidad lo que hace es prensar la materia orgánica y al prensarla, toda esta proteína soluble se escapa de las membranas, los filtros o los coladores que ocupen para retener la materia seca, ¿ya? Y entre más se pudra una materia orgánica, más es la cantidad de pérdida producto de esta descomposición de la materia. Ahora, no hay mucha ciencia respecto de cómo realizar un proceso de ensilaje o de cómo... o sea, no es que no haya mucha ciencia, perdón, es muy sencillo, eso es lo que quería decir, es muy sencillo realizar el ensilaje. Basta con tener cantidades aproximadas de cuánto voy a ensilar, cuánto producto voy a utilizar, y aquí lo ideal es siempre hablar en una sola unidad, ¿ya? Una unidad me refiero que uno tiene que trabajar o litros de materia orgánica o kilos de materia orgánica, pero todos los ensayos siempre se hacen kilos, ¿ya? Y aplicando una simple fórmula o regla de tres, uno puede saber cuánto agregar y mantener. Ahora, esta simpleza tiene que venir acompañada de la calidad del producto a utilizar, porque, como les indiqué anteriormente, no todos los ácidos tienen la misma propiedad o la misma facilidad para bajar, disminuir el pH de la materia orgánica, ¿ya? Y hay algunos que dicen ser estabilizados, pero su composición no se comporta igual como los productos que realmente necesitan ustedes utilizar. Hay muchas veces que trabajar en lo que es el ensayo y error y poner hincapié en estas mediciones para obtener una buena calidad. ¿Por qué? Porque el destino final de toda esta mortalidad, o al menos aquí en Chile, por lo menos por reglamentación, es que toda esta recuperación que se hace a partir de la mortalidad va destinado generalmente a mascotas o alimento para mascotas. Ahora, la gracia de eso es que disminuye el consumo de otras proteínas que son para nosotros. Por eso es importante de que, si bien es cierto, es un producto de desecho, la mortalidad productivamente hablando, es muy importante para recuperar otros tipos de proteínas y aplicarlos en otros ámbitos que no son o que no nos compete a la alimentación propiamente tal para humanos. Doy gracias por su atención y la verdad que me ha gustado compartir y ser parte de esta experiencia porque no hay interrupciones, así que los invito, si es que tienen alguna duda o algún tema referente a la materia que quieran exponer y establecer, a sus órdenes. Doctor Mauro, muchísimas gracias por su presentación y por compartirnos su conocimiento con respecto a este tema. Igualmente, muchas gracias a la empresa Steam, y se me ha olvidado también agradecer a la empresa BASF Química Alemana, quienes son nuestros proveedores del pigmento astaxantina de las fórmulas de trucha, y nos colaboraron muy amablemente con el contacto con la empresa Steam para este tema de manejo de mortalidad y sus productos con ácidos orgánicos. Sí, señor, tenemos aquí varias preguntas para que usted, por favor, nos colabore. ¿Existe alguna relación entre la utilización de la técnica del ensilaje y la disminución en la transmisión de enfermedades por virus allá en Chile? Efectivamente, una de las principales razones de por qué surgió el tema abrupto de realizar el ensilaje en toda la mortalidad de Chile fue
prácticamente a la misma razón de la crisis del ISA, del virus ISA, que sufrimos el año 2008, 2007-2008, en que la capacidad para procesar toda esa mortalidad que prácticamente fue yo no recuerdo bien, estaba recién en mis inicios, pero fue alrededor del 50-60% de la producción total. Estamos hablando de miles de toneladas de pescado en un mes, en que toda esta gestión de acidificar, aplicar un ácido o sea, inmediatamente sobre el cuerpo de los peces dentro de un tacho, inhibe y destruye la capacidad de estos virus para replicarse y ser activos. Es decir, el riesgo de que se produzca un derrame, por ejemplo, de agua-sangre, de esos centros de cultivo, queda totalmente anulado por la acción de acidificar esta materia, ¿ya? Es decir, con el solo hecho yo de aplicar ácido sobre el pez, elimino el virus, y en caso de que por uno u otro motivo haya un derrame de esta materia orgánica al medio ambiente, bueno, de que de hecho ya es un impacto ambiental importante, estoy completamente seguro de que no voy a aumentar el riesgo de propagar el virus al medio ambiente. Muchas ¿Ya? gracias, doctor Mauro. Bueno, otra pregunta. Aquí en Colombia se utiliza de forma más común el ácido fórmico no tamponado. ¿Nos podría indicar cuál sería la forma técnica de hacer un manejo adecuado de este producto no tamponado y cuál es la diferencia porcentual en costos entre un ácido fórmico tamponado y uno que no lo está? Dos en Bueno, una. eh, la verdad, eh, no manejo mucho el tema de costos, pero por política nosotros, la seguridad en Chile, o bueno, prácticamente es algo que nosotros venimos inculcando hace mucho tiempo como empresa y como grupo, es que la seguridad no tiene precio. ¿Ya? No manejo propiamente tal los valores de un ácido fórmico tamponado. Tal vez ahí el que les pueda dar los precios propiamente tal es nuestro colega Eduardo de BAF, que les puede hablar el tema de cuál es la diferencia de precio. Pero para nosotros, para la industria en general, el tema asociado a un accidente laboral es mucho más costoso en cuanto a imagen, en cuanto a seguridad profesional, que el tema del producto en sí. No sé si eso les responde la pregunta, pero Sí, me totalmente, considero. doctor. No, no van a usar un ácido fórmico en un estado no tamponado nunca. Eh, lo que pasa es que yo te puedo decir de que yo no me acercaría, o sea, yo profesionalmente bioquímico, no me acercaría, ni siquiera me acercaría a un ácido fórmico propiamente tal, puro, o al 85, o al 90, o al 60%, sin ir con un traje de astronauta, porque los vapores que se liberan a temperatura ambiente son sumamente irritantes, generan a corto y a largo plazo. ¿Tengo video? Alguien activó video. A corto o a largo plazo generan mucha irritación. Es prácticamente como trabajar en una mina de carbón durante muchos años. Ahora, yo personalmente, y no invito a nadie a hacerlo, pero yo personalmente he introducido mi mano en ácidos fórmicos tamponados, como el Amacil. Y sí, me pica la mano, pero no me desprende la piel. O sea, puedo decir que involuntariamente una persona que introduzca su mano en un recipiente con ácido fórmico tamponado no va a sufrir una lesión grave. Puede sí sufrir una lesión de irritación, es decir, se le va a poner roja la piel,
pero si se la lava inmediatamente no va a tener ningún peligro, ¿ya? Y lo mismo para el medio ambiente, es decir, un ácido fórmico puro, por ejemplo, o un ácido inorgánico, no sé, sulfúrico, clorhídrico, qué sé yo, toda la gama que hay, puros, caen en el medio ambiente y eso es una muerte inmediata del ecosistema que hay en el lugar. Un ácido que está tratado, estabilizado, tamponado, no genera ese impacto. Es ahí el que no sé cuánto será en precio, pero no creo que sea, no sé, no creo que sea más del 20, 30 o 40%, no tengo idea. Aunque fuera 10 veces más caro, el riesgo al que yo me expongo y al riesgo que yo expongo a los demás al usar esos otro tipo de productos es muy grande. Ahora, esa es mi opinión personal. Ok, doctor Mauro, muchas gracias. Muy valiosa también, siempre pensar en el tema de seguridad. Bueno, una pregunta aquí interesante, bueno, la veo yo interesante, vamos a ver, doctor Mauro, si usted que nos da su opinión. Como el tema fue ensilaje de mortalidad como tal, eh, se ha probado si es eficiente o si es necesario más bien la inclusión de enzimas proteasas para mejorar ese proceso de ensilaje sobre la totalidad de la mortalidad. Proteasas, proteasas encima. Am, la verdad es que como bioquímico podría decirte de que es muy difícil lograr el ambiente para que esa proteasa funcione en una materia inerte con temperatura no regulada. Muchas de esas enzimas o aditivos que se agregan tienen que funcionar a ciertas temperaturas. Eso implica que tú prácticamente tienes que tener una cocina, un fuego o una olla o algo como calentar ese sistema para que se mantenga ahí funcionando. El solo hecho de agregar una enzima no basta. Y además, esa enzima, no sé cuál es el concepto, pero me imagino yo de que está agregada a esta mezcla como para ayudar a homogenizar la pasta de ensilaje o homogenizar o tratar de degradar. Degradar la materia prima siempre cuesta más, hace más difícil el tratar de recuperar lo que uno quiere recuperar finalmente de este ensilaje. Vale decir, si yo, porque eso no tiene control, si yo libero este tipo de sustancias, van a consumir todo lo que tengan que consumir, pero si por ejemplo yo quiero, no sé, una estructura grande que está dentro de o sea, una estructura molecular, un, una proteína específica, no sé, un ácido graso específico dentro de esa pasta, de esa molienda, entre más yo la degrade, más difícil me va a ser a mí tratar de recuperarla. Porque para recuperarla ya hay métodos establecidos en los laboratorios, en las plantas. ¿Ya? Si yo lo hago ahí en ese receptáculo, en ese ambiente no controlado, lo más probable es que genere más detritus o más problemas a la planta final. ¿Ok? Ok, doctor Mauro. Otra pregunta bastante interesante, que no sé qué tanto tenga conocimiento usted del sistema de producción de salmón, pero pues nos preguntan acá que los resultados que usted muestra en sus curvas de compuestos nitrogenados, trimetilamina, pues ¿Sí? son realmente muy bajos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen para lograr esos valores tan bajos si estamos tratando es mortalidad? ¿Hay Lo, protocolos de extracción de esa mortalidad para que este valor no sea tan elevado si estamos hablando pues ya de un organismo, de un cadáver? Exacto. No, no, sí, lo comprendo perfectamente. Lo que pasa es que dentro de la normativa que les mostré muy brevemente al principio, se establece por ley de que la mortalidad no puede, tiene que ser retirada dentro de las 24 o 48 horas en que se genera.
Vale decir, hoy en día, bueno, hasta hace un par de Qué años pena, doctor atrás. Mauro, ¿nos puede repetir que se cortó su comunicación por un momento? Ok, ok, aló. ¿Ahora sí? Sí, señor, sí, señor. Ya. Al inicio les mostré brevemente unas diapositivas de la normativa vigente en nuestro país. ¿Ya? Bajo esa misma normativa, todos la mortalidad en sí debe, por ley, ser retirada dentro de las primeras 24 a 48 horas, dependiendo de el lugar o las condiciones climáticas, qué sé yo. Pero esa es una mortalidad relativamente fresca. Ahora, no sé, no conozco las condiciones climáticas de ustedes, pero las temperaturas normales aquí, productivamente hablando, en mar, por ejemplo, donde está la mayor masa de mortalidad, son de 8 a 12 grados. Por lo tanto, el rigor mortis llega más lento, la frescura se mantiene, por así decirlo, durante más tiempo. Y incluso que esa actividad antiguamente se hacía con buzos dentro de las jaulas, hoy en día se hace con robot automatizado e incluso eh, las mallas que confinan a los peces en las jaulas, en la parte inferior del cono, tienen un extractor automático, es decir, todos los peces que caigan en ese cono son succionados y llevados a la planta a la planta que está circundante al centro de cultivo, ¿ya? Pero relativamente ese es un proceso que sucede dentro de las primeras 24 horas. Y es así, también, dado las temperaturas de nuestro clima, en que la frescura de esa mortalidad es relativamente muy buena, ¿ya? Hay eventos en que se sobrepasan esos niveles porque o es mucha o el clima, qué sé yo, tormentas de agua, lluvia, que hacen imposible el funcionamiento normal, ¿ya? Pero es muy, o sea, se han tomado o se han ido tomando todas las medidas poco a poco de ir tratando de ir mejorando eso. E incluso este año 2020, salió una nueva regulación en que comienza a exigir mucho mejor calidad para ese ensilaje o normalizar la calidad de ese ensilaje. Y por eso vuelvo a insistir, volviendo a recalcar lo anterior, nuestra empresa, por ejemplo, prima la seguridad y la calidad, y eso es lo que nosotros le vendemos a nuestros clientes, y el principal producto estrella, o sea, en realidad nuestro producto en este rubro es el Amasil. Es el único que nos ha dado la confianza suficiente como para proyectar nuestros intereses ideales a la industria. Perfecto, doctor Mauro, muchas gracias. Aquí una pequeña pregunta de tipo químico, pero es muy importante que usted también nos la deje clara, y es que me están preguntando si en las fincas se puede tamponar el ácido fórmico corrosivo. Eh, no, o sea, sí se puede, sí se puede, sí se puede hacer, eh, pero lo difícil es obtener una mezcla homogénea, ¿ya? No es un proceso sencillo de agregar una sustancia u otra, sino que hay que mantener unas ciertas condiciones en su preparación. Por eso es que nosotros, para que ustedes entiendan, todo el producto que tenemos lo traemos de Alemania, porque las plantas aquí o las condiciones de las plantas de acá no alcanzan los estándares para mantener una mezcla realmente homogénea y de calidad. Ahora, ¿de qué se puede, químicamente hablando? Sí se puede, pero la calidad que va a obtener en ese proceso no es lo ideal. Y aparte que el solo hecho de jugar a ser alquimista a gran escala, sobre todo, porque no estamos hablando de aquí de fabricar, no sé,
un vasito de agua de ácido fórmico, sino que una gran cantidad, porque, o asumo yo en realidad, porque en mi industria, en nuestra industria es así, puede generarle problemas a la persona que lo fabrique, porque se liberan vapores al momento de fabricar. Sí, Y señor, muchas gracias y muy de acuerdo. Hay que tener correcto. mucho cuidado porque no es una cosa sencilla de hacer y el ácido fórmico corrosivo es un producto altamente peligroso, Diego, como su nombre lo indica. Diego, Sí, señor. Diego, Diego Remolina, ¿cómo está? Bien, Bien, hermano. gracias. Sí, señor. No, hermano, dos comentarios. Hace poquito entré y escuché una pregunta. La primera, aquí en Colombia es importante que tengan en cuenta, los precios pueden ser muy similares del ácido puro con el ácido tamponado o buferado. Sí tengan en cuenta que se pierde un poquito de eficiencia porque el fórmico puro viene a una mayor concentración, entonces viene al 85%. En el amacil, bueno, en el fórmico tamponado se reduce un poco la concentración, entonces se pierde un poco de eficiencia en ese sentido. Entonces, los dos productos quedan al mismo precio. Tiene una ventaja de pronto el producto que es tamponado porque no paga algunos impuestos que sí paga el otro producto. Ah, Entonces, al final del día, como que quedan muy similar los precios. Y la otra pregunta que también le escuché y que me pareció muy importante y estoy muy de acuerdo con la respuesta de Mauro, y el otro tema para que tengan en cuenta, eh, BASF como productor, como uno de los productores más grandes de fórmico, adicionalmente pues producimos en grandes cantidades también el formiato de sodio, que sería el tampón, y los otros excipientes que utilizamos, ingredientes que utilizamos para la formulación del producto. Entonces, si ustedes compran ese tipo de ingredientes aquí, solamente por la cantidad, y además que son importados en su gran mayoría, entonces generalmente yo me atrevería a decir que va a salir más costoso si tienen en cuenta todo lo que tienen que eh, conseguir para poder hacer la reacción en el propio sitio de producción de los productores. Entonces sí me animaría a decirles que por lo menos consideren cotizar la otra alternativa. Nosotros tenemos las dos alternativas en el portafolio, para que miren cuánto es la diferencia de precios, y de pronto es un tema que ustedes pueden considerar teniendo en cuenta todo lo que nos comentó Mauro de la seguridad, que es muy importante. ¿Vale, Diego? Sí, señor, muchas gracias por su intervención, muy oportuna y totalmente de acuerdo en la seguridad lo primero. Doctor Mauro, la última pregunta. Me están preguntando, son varias personas interesadas en el mismo tema. Me preguntan si el tratamiento que usted nos explicó para mortalidad sería el mismo para tratar las vísceras frescas en salas de proceso y si en Chile también es un proceso que se utilice para el tratamiento de vísceras, el ensilar con ácido fórmico. ah, complejo, complejo. El, Mira, la verdad, para ser sincero, no lo sé a ciencia cierta. ¿Por qué? De primera, no vendemos nosotros no le vendemos productos para este tipo de acción a las plantas de proceso. Por ende, asumo que no se realiza, ¿ya? No hemos sabido de que ellos compren ácidos para ensilar materia orgánica, en este caso vísceras, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las plantas de procesamiento están muy cerca o muy contiguas a las plantas de recuperación de las vísceras. No más allá de, no sé, 200 kilómetros de una planta de proceso de la planta de tratamiento de vísceras. Por lo tanto, apenas se cosechan los salmones, se les extrae la víscera y en un par de horas están allá en la planta siendo procesada, ¿ya? Me comprometo a través de ustedes a averiguar qué es lo que se hace aquí en Chile y si aquí no se hace nada, bueno, a ver qué es lo que hacen nuestros colegas, nuestros pares de Noruega, ¿ya? Eh, pero la verdad que más allá de un tema sanitario, o sea, yo creo que por el tema sanitario sí, se puede aplicar esto,
ácido fórmico sin ningún problema. Y no creo que químicamente hablando altere la propiedad de las vísceras. Ahora, poseer tejidos con un alto contenido bacteriano, la frescura de esas vísceras es necesaria aún más que la carcasa de los peces. O sea, entre antes produzcan la acidificación de esas vísceras, mejor. Doctor Mauro, muchas gracias. De pronto para explicarles un poco a la gente, cuando el doctor Mauro se refiere a plantas de rendimiento, son plantas de extracción de aceite y secado de esos subproductos de vísceras de las plantas para convertirlos en aceite de salmón y harina de pescado de salmón. Digamos que por los volúmenes que manejan esas plantas y que tiene el país produciendo estos subproductos, pues para ellos es mucho más viable y rentable hacer el proceso de extracción de aceite y de secado de ese subproducto para la obtención de harina. Correcto. Doctor Mauro, muchísimas gracias por su charla del día de hoy, muy importante y relevante. Estaremos esperando de pronto los comentarios que nos pueda facilitar con respecto al tratamiento de las vísceras con este proceso. Obviamente la experiencia que tenemos aquí en Colombia es que es muy similar a lo que nos explicó con el tema de mortalidad, en las mismas cantidades y con un proceso muy similar. Nuevamente muchas gracias al doctor Claudio, a todo el equipo técnico de Base Química por este acompañamiento que nos hicieron el día de hoy.